Y aquí nos encontramos, mis amigos, en Respuesta Médica, compartiendo un tema sumamente interesante con la licenciada Jennifer Melo. Ella es psicóloga, especialista en aprendizaje y terapia del habla, y con la doctora Carmela Díaz, nutricionista clínica y nutrición bariátrica. Hablamos de las meriendas saludables y la conducta de los niños luego del regreso a clases cuando están en sus casas. ¿Verdad que sí? Así es. Señores, y hoy enviamos saluditos a esas personas que nos siguen regularmente. Hoy le toca saluditos a Miriam Rosario y también a Adonis Parra. Gracias, señores, por su sintonía, por decirnos que les gusta el programa, por su apoyo. Así que si quieren que ustedes reciban saluditos, solamente tienen que escribirnos y decirnos cuál es la parte que más les gusta del programa y desde dónde nos escriben para enviarles sus saluditos. Así es. Hablábamos sobre las meriendas saludables, pero algo que queremos tocar es cómo están los niños después de la pandemia, cómo afectó la pandemia el aprendizaje de los niños, licenciada. Bueno, la pandemia trajo retroceso en el aprendizaje de los niños porque la mayoría de los niños duraron un año escolar fuera del colegio, sí, confinados dentro de sus casas, la mayoría tomando clases virtual. Los más pequeñitos no podían tomar clases porque se les hacía muy difícil conectarse a las pantallas. Por ejemplo, a una computadora, como tú pones a un niño de 3 años por Zoom para que tome clases, eso es muy difícil. Entonces, realmente trajo un retroceso. Hay estudios que dicen que la mayoría de los niños en la parte de matemáticas y lengua española sufrieron un retroceso tras la pandemia. Entonces, realmente muchos niños se atrasaron hasta medio año escolar debido a la pandemia. Y es preocupante claro sí, porque llegan a un curso nuevo, porque se tomó la decisión, el Ministerio de Educación decidió que los niños pasarán de curso normal, que no se atrasaran por la pandemia, pero aún así está esas lagunas a nivel académico. Claro que sí. Y un niño que estuvo en su casa, que sus padres le preparaban su comida, se la comía calientita, porque a veces se postergaba la hora de las tareas se hacían claro más tarde. Entonces, ese niño que pasa de 1 o 2 años de comer su comida calientita, lo que mami y papi le preparan, y luego llega a la escuela de nuevo con su lonchera en la mano, doctora, cuéntenos de esa parte, ¿cómo fue? Hubieron muchísimos desaciertos en ese sentido, por lo mismo que manifiesta la licenciada. Estos niños estuvieron en casa, la comodidad de casa, quizás no es lo mismo llevar una lonchera, que mami me haga quizá un huevito revuelto, me prepare un jugo recién hecho, la calidad no es la misma y tú sabes, mami, pero no me dé huevo, dame un poquito de queso. Se hizo un poquito cuesta arriba, hubo mucha adaptación en este sentido. Sí. En estudios se ha demostrado que fue rápido el cambio en el sentido de la alimentación. Sí. Ya en el tema de la licencia es un poquito más doloroso los resultados. Pero sí fue un poquito cuesta arriba, pero la adaptación fue rápida. Qué bueno. Y siempre preferimos la comida de casa, porque la comida de casa es mejor, es la que no produce daño, la que cae bien a nuestro organismo. Y siempre preferimos esa, y esa siempre va a ser la mejor elección. Así es. Claro que sí. Licenciada, en cuanto a las rutinas, ¿cómo podemos hacer rutinas para que el niño tenga un buen desenvolvimiento a nivel escolar? Bueno, una de los aspectos claves de la rutina es el sueño, que el niño se duerma temprano. Hay muchos padres que se descuidan con esto, piensan que si el niño se duerme a la misma hora que en vacaciones se va a levantar bien al otro día. No. Que el niño se duerma temprano es muy importante. Y mientras más pequeños, requieren más horas de sueño. Por ejemplo, cuando estamos hablando de niños entre 3 y 5 años, necesitan por lo menos una siesta en la tarde para luego dormirse tipo 9 y poder levantarse 6:30 a 7 de la mañana. Tú no puedes esperar que tu hijo se levante al otro día con ánimos, que se quiera poner el uniforme, desayunar y estar listo para una jornada escolar si tú no lo ayudas a dormir bien, si tú no haces que tenga una rutina y una higiene de sueño adecuada. Entonces es muy importante el sueño, muy importante
que el niño lleve unas rutinas de, ok, me levanto a tal hora, me pongo mi uniforme o me lo pone mamá si soy muy pequeño, y luego me desayuno y me voy al colegio. Luego las actividades extracurriculares, cuando termina, pero el sueño es muy importante porque el sueño ayuda a la atención, ayuda a la concentración, bueno, atención a corto plazo, la parte de atención sostenida, memoria de trabajo, la memoria a largo plazo. El sueño es clave. Es Claro clave en el desempeño escolar de los niños. Claro que sí. Y un niño que no durmió bien, que está cansado, no va a entender esa nueva lección que va a empezar en el día, no lo va a comprender. Eso es la mayoría de los problemas de los niños en la parte conductual. Un niño agitado, un niño ansioso, un niño irritado, busca lo que probablemente no durmió bien la noche anterior o no está teniendo una buena rutina de sueño. Claro que sí. Y en ese mismo orden, en cuanto a las tareas en la casa, las tareas que dejan los maestros para realizar en la casa, el niño te pasó la vacación entera jugando, chateando, haciendo otras actividades, pero en escuela cero, ¿cómo podemos volver a la realidad de que ya tú iniciaste las clases y te dejaron una tarea, tienes que hacerla? ¿Cómo manejamos esa parte? Bueno, el papel de los padres juega un papel muy importante. Papá y mamá, como los adultos, como sus tutores, como la persona encargada, tienen que ayudar a que el niño tenga la responsabilidad de hacer sus tareas, ayudarlos, guiarlos. O si papá y mamá trabajan mucho, una abuela, una persona de confianza que ayuda al niño a hacer sus tareas. Por lo general, un niño por sí solo no siente la motivación de hacer tareas porque es mejor. Yo llego del colegio cansado después de estudiar. Yo lo que quiero es quedarme jugando. Exacto. Entonces debe haber alguien que los guíe, que los dirija a realizar sus tareas cuando se termine la jornada escolar. Claro que sí. Y en cuanto a eso, doctora, ¿qué usted piensa? Bueno, en ese sentido, el tema de las rutinas y demás que debemos seguir con la alimentación están guiadas, como dice la licenciada, nosotros como padres, llevar el rol de ser guías, de ser quienes motivemos las buenas conductas alimentarias en los niños. La licenciada mencionaba algo muy importante, que es el sueño. El sueño no solamente tiene que ver con la concentración y demás, también influye mucho en lo que es la alimentación, aunque muchas personas digan, ¿cómo así? Si yo cuando tenía una persona y me da risa, porque él decía, yo cuando tengo sueño no me da hambre. Ay, sí. Pero hay algo, es un tema de que una buena digestión, un buen proceso, fíjate que cuando tú terminas de comer, viene esa fasecita de letargo que te da un poquitito de sueño, y eso tiene que ver con el proceso de digestión. Sí. Una persona que tiene una buena rutina de sueño va a tener mejor aceptación de los alimentos, va a hacer mejor digestión, va a aprovechar mejor los nutrientes. En fin, el rol de nosotros los padres es ser la guía, que motive una buena alimentación, una buena conducta y ofrecer mejores opciones a nuestros hijos. Claro que sí. Y yo soy de las que digo que yo prefiero el sueño antes que el hambre. Cuando yo llegaba posguardia del hospital, cansada, con sueño. ¿Tú no pensabas en comer? No, uno piensa en dormir porque está cansado. O sea que va totalmente relacionado. Así es verdad. Así es. Y en otro tenor, licenciada, en cuanto a la exposición en las pantallas, ¿cómo ustedes recomiendan el uso que los niños deben de tener de las pantallas? Bueno, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque tras la pandemia, bueno, antes de la pandemia se veía ese problema, la sobreexposición a las pantallas, pero tras la pandemia todo era pantallas. Hacíamos todo a través de la pantalla, nos comunicábamos con nuestros familiares que estaban lejos, tomábamos clases por las pantallas, el trabajo, teletrabajo, eso se popularizó. Y eso también afectó a los niños, porque un papá trabajando 8 horas, jornada laboral, dentro de la casa, deja al niño con una tablet, viendo YouTube o jugando. Entonces, ahora, ¿cómo mitigamos o cómo reducimos este tiempo en la pantalla? Bueno, existen varios estudios que hablan del tiempo en las pantallas, recomendado para cada como rango de edad. Por ejemplo, un niño entre 0 años a 2 años se limita a ver pantallas, por ejemplo, con un familiar. Si un familiar lo tiene lejos, hacemos una FaceTime, una videollamada. Un niño entre 3 y 5 años no debería durar más de 1 hora frente a las pantallas. Un niño de 6
a 12 años no debería durar más de 2 horas frente a una pantalla. Y hablamos de la parte de recreación, ¿verdad? Porque tú no le puedes exigir a un niño que está, por ejemplo, en primaria, que deje de utilizar las pantallas si en el colegio se lo requiere. Si él tiene tareas, por ejemplo, por Meets, que se utiliza muchísimo, o Kahoot, que son algunas de las aplicaciones que se utilizan para hacer tareas. Entonces, la parte recreacional, limitarla. O sea, no más de 2 horas en la pantalla. Claro. En tiempo escolar, lunes a viernes, no más de 1 hora. A un niño de 6 a 12 años. Un niño de 12, bueno, un adolescente de 12 a 18 años, no más de 2 horas. Porque estamos hablando de algo que afecta no solamente tu atención, afecta tu visión, afecta tu sistema de recompensa, afecta muchas áreas. Claro. Entonces Que sí. hay que tener una limitación con las pantallas. Totalmente de acuerdo. Y en ese mismo tenor, también afecta el uso de las pantallas, la alimentación, doctora, Así de es, los claro niños. que sí. De hecho, se exige mucho que al momento de los niños estarse alimentando, hasta nosotros los adultos, dejemos a un lado las pantallas, tablet, teléfono, cualquier tipo de ellas, porque no nos permite concentrarnos en lo que estamos comiendo. Incite a comer más, a comer de Sí. más, incite también a que tú no veas, no aproveches los alimentos correctamente. Claro que Claro. sí. Interesante tema. Vamos a seguir con más viendo nuestro segmento de respuesta en cápsula. Adelante. Y en esta entrega de respuesta en cápsula, la pregunta del día ¿es importante la buena alimentación para los estudiantes universitarios? Largas horas de jornada, a veces clases intermitentes, impidiendo que el estudiante tenga una hora de almuerzo regular, es uno de los principales problemas que afecta a la alimentación de los universitarios. La Organización Mundial de la Salud establece que una dieta saludable es uno de los principales factores de promoción y mantenimiento de un buen estado de salud durante el ciclo vital. Una dieta equilibrada, suficiente en calidad y cantidad de nutrientes, es necesaria para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas de origen nutricional y mejorar la calidad de vida de todos los grupos etarios. Y con una interrogante contestada, esto fue Respuesta en Cápsula. Así es. ¿Cómo debe de ser la alimentación en los estudiantes universitarios? Esta respuesta la veremos más adelante aquí en Respuesta Médica. Nos vamos ahora a una breve pausa comercial. Quédense conectados con nosotros porque en breve retornamos. Adelante.